¿Quién es la persona más rara que has conocido? ¿Por qué eran extraños? Como estudiante de intercambio de 16 años en Japón, estaba en una tienda curioseando cuando un japonés de mediana edad se acercó a mí. Me señaló la cara y exclamó emocionado, «Pimple. Pimple». Antes de alejarse. Parece que participaste en un programa de juegos japonés por un breve periodo, pero tu respuesta no cumplió con las expectativas, lo que llevó a tu eliminación. El arcángel Miguel. Estaba en una fiesta en una casa en York, Inglaterra. Mi compañero de casa acababa de regresar de un monasterio budista en Escocia y había traído a un nuevo amigo con él. Al visitar el monasterio existía la opción de dormir en su interior o acampar. Mi compañero de casa había elegido la opción de acampar y solo otra persona también había hecho esa elección, el arcángel Miguel. Este tipo llevaba una caracola gigante alrededor de su cuello las 24 horas del día, los 7 días de la semana, lo que, según dijo, le daba el poder de atravesar puertas de madera, pero solo cuando no había nadie más cerca. Me dijo que la caracola era un regalo de Dios y representaba la carga de ser un ángel hecho carne. Supongo que era bastante raro. Me hace pensar en esa película de superhéroes que protagoniza Ben Stiller. El personaje del hombre delgado tiene como habilidad la invisibilidad, pero solo se activa cuando no hay nadie mirándolo. Parecía que no tenía ningún concepto de ningún tipo de interacción social apropiada. Además de no parecer entender las señales sociales, era un mentiroso compulsivo. Entre otras cosas, sus historias han incluido, 1. Ser cinturón negro. 2. Mientras estaba en un circo, un tigre se soltó y corrió hacia la multitud y le cortó el pecho. 3. Mientras disparaba un arco y una flecha, la flecha rebotó en el árbol al que apuntaba y voló directamente hacia él, clavándose en él. Después de esos 3, dejé de prestar atención a todo lo que decía. Claro, es obvio. Si realmente tuviera esa habilidad avanzada, habría podido desviar la flecha y enfrentarse al tigre sin dificultad. Saiyōun era toda una leyenda en nuestra escuela. Estaba convencido de que nació en los años 60, medía alrededor de 4 y 10, tenía el pelo largo y caminaba tocando la guitarra sin importar dónde estuviera. Un día decidió legalizar la prostitución para menores de 18 años. Necesitaba 10.000 firmas. Consiguió uno. Era de su mamá. Saiyōun era un personaje en nuestra escuela. Tenía la convicción de haber nacido en los 60 y medía como un niño. Siempre llevaba su guitarra. Un día se le ocurrió la idea de legalizar la prostitución para menores de edad. Necesitaba 10.000 firmas, pero solo consiguió una, la de su mamá. La verdad es que todos sabíamos que estaba un poco perdido, pero así era él, siempre con su música y sus locuras. Mis amigos y yo conocíamos a este tipo al que llamaremos Derek. Derek era diferente. Un día, durante un receso en la universidad, mis amigos y yo nos dirigíamos a McDonald's para almorzar cuando vimos a Derek, así que decidimos charlar con él. Después comenzamos a dirigirnos a la casa de uno de mis amigos y él nos siguió. Supusimos que se dirigía a otra parte y que iba en la misma dirección, pero siguió siguiéndonos hasta que llegamos a la casa de mis amigos. Nos siguió, comentó lo raro que olía y luego volvió a salir como si nada hubiera pasado. Definitivamente un tipo extraño. No me agrada la gente que se impone. Tuve una experiencia con alguien que hizo eso y decidí cortar la comunicación. Nos encontramos en una tienda y, sin más, comenzó a seguirme. Desde ese momento, pensé que era mejor distanciarme. Es incómodo cuando alguien no respeta el espacio personal. Un extraño en el jacuzzi de un hotel. Se mete y lanza el teléfono a la piscina, para lucir su teléfono resistente al agua. Luego continúa contando la historia de la vida. Tiene síndrome de Asperger y todavía es virgen. Su amor por los videojuegos y casi todo lo relacionado con su vida. Aunque bastante agradable. Editar, viajó por la zona y armaba bicicletas para grandes tiendas. Esto me recuerda a una vez que conocí a alguien en un viaje. Estaba en un hotel y un tipo se metió en la bañera de hidromasaje, tiró su teléfono a la piscina para presumir. Luego empezó a contarme su vida. Tenía Asperger, era virgen y le encantaban los videojuegos. Era un buen tipo, y se dedicaba a armar bicicletas para grandes tiendas. Era interesante escuchar su perspectiva. Actualmente en HS. Hay un niño de 10º grado que siempre corre por los pasillos a toda velocidad y siempre habla solo de las cosas más extrañas. Lo escuché hablar sobre comer tumores cerebrales y cómo los extraterrestres saldrán del océano Atlántico y matarán a todos. Ese chico en la escuela parece un poco extraño, ¿no?
Siempre corriendo y teniendo conversaciones raras. Me recuerda a un compañero que tenía. En la secundaria, había uno que siempre decía cosas absurdas y hacía reír a todos, aunque no siempre se entendía lo que decía. Era divertido y un poco perturbador al mismo tiempo, pero al final todos lo apreciábamos. Cada escuela tiene su personaje así. Su nombre es David. Él trabaja detrás de mí. Es, literalmente, la persona socialmente más incómoda que he conocido. Habla solo, se queda después de su turno durante una hora todos los días simplemente mirando su computadora. Constantemente declara en voz alta que ama su trabajo. Siempre pregunta a la gente si creemos que es molesto y nos pide que no nos denuncien por acoso después de decir algo totalmente normal para nosotros. Me vuelve loco. Conozco a alguien así. Tiene este comportamiento extraño, como hablar solo y hacer preguntas sobre cómo lo percibimos. A veces se queda después de trabajar, como si no quisiera irse. Es raro, pero al final solo es su manera de lidiar con la situación. A veces es molesto, pero no se puede evitar. Creo que todos conocemos a alguien similar en nuestras vidas. Definitivamente. Ese tendría que ser el tipo que se acercó a mí y a mi grupo de amigos en Sonic una noche hace unos años y se ofreció a aplicar líquido corrector en nuestro cabello de forma gratuita. Qué generoso de su parte. Esa vez en el Sonic, un tipo se acercó a mi grupo y nos ofreció poner líquido corrector en nuestro cabello, sin costo. Era una noche extraña, todos nos miramos confundidos. Nadie aceptó su oferta, pero al final, nos reímos de la situación. A veces la gente se comporta de maneras raras. Mejor no arriesgarse con el líquido corrector. Había un niño en mi escuela secundaria a quien solo escuché hablar 2 veces y cada vez tenía un acento diferente. La primera vez fue durante una prueba estandarizada cuando nos estaban dando instrucciones detalladas sobre cómo completar la información en la parte superior. Cuando nos dijeron que pusiéramos la fecha del día, preguntó, con un fuerte acento británico, ¿esto fue en Colorado? ¿Quieren que pongamos el mes o el día primero? La segunda vez que lo escuché hablar fue cuando visité a mi profesor de astronomía entre clases. Acabábamos de regresar de las vacaciones de primavera y en nuestro viaje por carretera a California pasamos por el Very Large Array y quería mostrarle las fotografías que había obtenido. El niño británico también estaba en la sala y cuando le dije al profesor que había visto el Very Large Array, dijo, esta vez con un acento estadounidense normal, ¿no te encantan los nombres creativos que se les ocurren a los científicos para las cosas? Nunca supe cuál era el problema de este niño aparte de que parecía gustarle cambiar de acento. En una ocasión, un individuo comenzó su carrera como profesor suplente, pero más tarde se dedicó a comentar eventos deportivos locales. En su primer día, estaba tan nervioso que decidió adoptar una identidad falsa con un acento irlandés, pensando que así evitaría las burlas de los estudiantes. Sin embargo, en su nuevo trabajo, tuvo que cubrir un partido en esa misma escuela y los alumnos se sorprendieron al notar que había perdido su acento. Un día, cuando tenía entre 17 y 18 años, salía de una tabaquería cuando vi a un tipo acercándose a mi camioneta. Pidió que lo llevaran hasta la misma carretera y como tenía una rodillera, no iba a decir que no. Se subió al auto y me dijo que era su cumpleaños y que tenía 55 años, pero pasó el año anterior pensando que tenía 55, así que es como si tuviera otro año de su vida de regreso. Llegamos a su destino, le deseé un feliz cumpleaños y se bajó de mi camioneta. Nunca lo volví a ver. Es similar a la experiencia de levantarte 1 hora y media antes de tu jornada laboral y sentirte fenomenal porque tienes la oportunidad de dormir un poco más. Conocí a un chico en la escuela, bastante raro y siempre hacía bromas sexuales incluso en los momentos más inapropiados. Así que él realmente no tenía amigos y decidí hacerme amiga de él de todos modos. A menudo intentaba llevarme a su casa, pero yo siempre estaba muy ocupada con la tarea, el trabajo y los deportes. Así que hablamos principalmente durante el almuerzo, le presenté a otro grupo de amigos y encajó bien. De todos modos, avanzando rápidamente hasta el final del año, tenía una clase en la que tenía que hacer una carpeta para representar su año. No sabía que tenía un altar para mí en ella, solo fotos mías e información también. Nunca me sentí tan intranquilo en mi vida cuando el profesor de su clase me lo dijo, sinceramente me sentí mal. Hoy en día todavía hablamos de vez en cuando, pero se mudó a otra escuela, ahora se ha calmado mucho. Éramos como 14/15 en ese momento, ahora tengo 17. A menos que tuviera connotaciones sexuales evidentes, esto se interpretaba como un reconocimiento. Se consideraba que eras amigo y que hiciste una diferencia, sin duda. A veces, cuando la capacidad natural de percibir lo que es adecuado se ve afectada, suceden situaciones curiosas.
He vivido en San Francisco la mayor parte de mi vida adulta. Así que he visto algo de mierda. Terminas con una apreciación diferente de lo raro. Siempre recuerdo a este compañero de oficina que conocí. Era una mujercita diminuta, parecida a un ratón, con un ojo de cristal. Había una inexplicable buena vibra espiritual que la acompañaba a todas partes. Todos la amaban. Tenía un novio alto y súper atractivo. Nadie dijo nunca, ¿qué está haciendo con ella? Ellos también lo amaban. La mejor pareja de todos los tiempos. Es curioso cómo a veces las personas que parecen más normales tienen un impacto tan positivo. Esa compañera de trabajo, aunque diferente, tenía algo especial que atraía a todos. El hecho de que su novio alto y atractivo también la apoyara mostraba que el amor no tiene que ver con las apariencias. A veces, la conexión entre las personas cuenta más que todo lo demás. A mi profesor de matemáticas en la escuela secundaria a menudo lo llamaban Jesús a sus espaldas. Era alto, tenía cabello castaño y barba como los típicos cuadros de Jesús, y era muy excéntrico. Se rumoreaba que coqueteaba con chicas de su clase. Solía soldar como hobby y andar en bicicleta a todas partes. Un año una señora mayor lo atropelló mientras andaba en bicicleta y estuvo unos meses sin ir a la escuela. De todos modos, yo era un punk y a veces me saltaba las clases. Odiaba no entender el material, probablemente lo haría si hubiera ido a clase, ¿eh? E incluso me salté el día de un examen una vez. Nunca mencioné el tema, pero él lo sabía. Cuando pasó las pruebas, estaba súper nerviosa. Me llamó al frente mientras la clase tenía tiempo libre. Me dijo que llamó a mi papá y le dijo que me había perdido el examen, pero que me estaba haciendo una oferta. Si iba a un tutor que él recomendaba una vez por semana, podía usar la puntuación del siguiente examen para recuperar la puntuación del que me perdí. El problema era que, si se lo contaba a alguien, actuaría como si no supiera de qué estaba hablando y me suspendería en esa otra prueba. Seguía siendo muy raro, pero ese trato me consiguió una B en el siguiente examen. La B reemplazó mi 0 de la última prueba. La persona más rara que jamás haya existido, pero mirando hacia atrás, realmente me ayudó mucho. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Recuerdo a un amigo que tuvo un profe de matemáticas muy peculiar. Era un tipo alto con una barba que le hacía parecerse a Jesús. Se hablaba de que coqueteaba con las chicas. Un día, lo atropelló una señora en bicicleta y estuvo fuera un tiempo. Mi amigo solía saltarse clases y cuando no se presentó a un examen, el profe lo llamó y le ofreció un trato. Al final, logró aprobar gracias a eso. Fui al partido de béisbol de mis hermanos y estaba caminando con mi hermana pequeña. Caminábamos de regreso de un parque. Entonces, de repente, escucho a una señora gritar: «Oye, espera». Ella me estaba persiguiendo. Luego dijo: «Solo tenía que decirte que amo tu cabello, tenía mechones morados». Luego me hacía preguntas como: «Pareces que fueras a ser cantante, ¿verdad? Deberías serlo». Se emocionó cuando le dije que tocaba un instrumento. Luego ella dijo que era un regalo valioso de Dios y que era hermosa y sorprendente. Luego ella se presentó y yo me presenté. Estaba en el juego de béisbol de mi hermano con mi hermana pequeña. Caminábamos de regreso del parque cuando escuché a una mujer gritando. Se acercó y me dijo que le encantaba mi cabello. Me hizo preguntas y decía que parecía cantante. Se emocionó al saber que tocaba un instrumento. Luego me dijo que era un regalo valioso de Dios y que era hermosa. Finalmente, se presentó y luego se fue. Conocí a un niño que era absolutamente brillante. Terminé las tareas de informática en muy poco tiempo. Pero nunca dormía, siempre ocupaba su tiempo con nuevos y extraños pasatiempos. Lo más notable, caminaba con los ojos vendados por el campus en plena noche y chasqueaba la lengua. Afirmó que estaba aprendiendo por sí mismo la ecolocalización. Espero que esté leyendo esto ahora. También me presentó Edith. Conocí a un chico que era realmente inteligente. Terminaba las tareas de informática en un instante. Pero nunca dormía, siempre estaba ocupado con pasatiempos raros. Lo más curioso era que caminaba vendado por el campus en la noche y hacía clic con la lengua. Decía que estaba aprendiendo a usar la ecolocalización. Espero que esté leyendo esto ahora, porque también me presentó a Reddit. No estoy seguro del nombre del tipo, pero solía pasar el rato dentro y fuera del centro comercial donde está mi oficina. Normalmente lo veía sentado afuera en un banco cuando salía a fumar. Tenía unos 70 años, cabello y barba castaños y tupidos, y siempre llevaba un gran sombrero flexible en la cabeza. Era un tipo realmente agradable y también interesante para hablar, un hippie total y por lo general bastante sensato. ¿Qué lo hacía raro?
Estaba escribiendo un libro sobre la sábana santa de Turín y cómo su rostro también estaba en la sábana santa. Me mostró borradores y estaba lleno de fotografías de la sábana santa, ampliadas, volteadas, radiografiadas, imágenes térmicas, etc. Con imágenes comparativas con su rostro y cómo el rostro en la sábana santa se correspondía perfectamente con su rostro. No estaba muy seguro de cuál era su conclusión real. ¿Estaba tratando de mostrar que era Jesús renacido o era simplemente otro rostro más en la sábana santa? No tengo ni idea. Hace tiempo que no lo veo. Dejé de fumar recientemente y ya no salgo mucho al trabajo, pero él dejó de aparecer hace meses. ¿Quizás consiguió un buen contrato para un libro y ahora vive a lo grande? ¿Quizás murió? Encogimiento de hombros. No sé mucho de ese tipo, pero solía verlo afuera del centro comercial cerca de mi oficina. Tenía una vibra hippie y era buena onda. Me mostró su libro sobre el sudario de Turín, donde decía que su cara estaba ahí. Comparaba imágenes y era raro. No sé si realmente creía que era Jesús o solo quería llamar la atención. Hace tiempo que no lo veo. Quizás se fue a vivir de su libro o simplemente ya no viene. Había un tipo que actuaba de manera extraña y solía deambular por nuestro vecindario. Sin preguntar, simplemente caminaba hacia los patios traseros de las personas y abría sus botes de basura, buscando botellas, latas y cualquier otra cosa que pudiera ser de su interés. Le ofrecimos simplemente darle nuestras latas y botellas para que las reciclara cuando quisiera. Pero insistió en recorrer los patios de la gente, clasificando la basura hasta que estuvo listo para seguir adelante. Aparentemente, sin darse cuenta asustó a algunos vecinos que salían por la puerta trasera y lo encontraban allí, hurgando. Algunos de ellos llamaron a la policía, pero nunca sirvió de nada. Esto ocurre todas las semanas en mi vecindario. Es bastante habitual ver a personas revisando los contenedores de basura en busca de botellas, ya que se puede obtener una pequeña recompensa por cada botella. Muchas personas lo hacen como una forma de generar un ingreso adicional, convirtiendo algo que otros consideran desperdicio en una oportunidad útil y rentable. Es parte de la vida cotidiana en esta zona. Soy la persona más rara que he conocido. Debido a una historia de toda la vida de trastornos mentales potencialmente no diagnosticados y una educación relativamente terrible y completamente inconsistente, pero al menos tengo carácter. Es curioso cómo nuestras experiencias nos forman. A veces, el camino es complicado y eso nos hace únicos. Un amigo mío ha tenido problemas similares y a pesar de todo, siempre encuentra una forma de reírse. La vida nos lanza situaciones difíciles, pero esas vivencias nos dan ese carácter. Al final, lo importante es cómo manejamos esas diferencias y nos apoyamos mutuamente. Curtis Frick Weir Mofo creció en una casa de mierda con una familia de mierda. Ahora es el gerente del KFC en el que trabaja desde la secundaria. Hasta el día de hoy todavía me refiero a KFC como pollo frito Curtis Frickens. Querido /A, deseo que nuestro hijo recién nacido se convierta en una persona única. Yo también, cariño. Pero, ¿cómo podemos asegurarnos de ello? Ya lo tengo. Lo llamaremos Curtis Frick. Conocí a este niño en la escuela secundaria que caminaba vestido completamente de negro. Así que gabardina negra, guantes negros, camisa negra, pantalones negros, zapatos negros, en el clima de verano de Texas, eso sí. Se acercaba a la gente y la molestaba por cosas muy insignificantes pero irritantes. También pensaba que estaba por encima del nivel de inteligencia de todos, incluido el del maestro. No sé por qué me acordé de un tipo en la secundaria que siempre vestía de negro. Era raro en Texas, con ese calor. Siempre caía pesadito con comentarios molestos y pensaba que sabía más que todos. A veces me preguntaba si solo buscaba llamar la atención. Nadie entendía por qué lo hacía, pero al final de cuentas, era un personaje más del colegio. En 2009, estaba haciendo cola en un colegio comunitario para inscribirme en mis clases de primavera. Este niño que está detrás de mí me pregunta para qué me estoy registrando y luego dice que tiene los libros escolares que necesito a buen precio y se ofreció a ir a verlos a su casa. Yo estaba como no, gracias. Luego dice ¿qué año es? Yo digo, es 2009. Él dice, aún no ha sucedido. Yo digo, que no ha pasado. Él dice, lo verás en 5 años. Digo en broma, ¿pensé que el mundo se iba a acabar en 2012? Dice que fue un error de cálculo. Me di vuelta y decidí ignorarlo. Recuerdo una vez en la universidad, estaba en la fila para inscribirme y un chico detrás de mí empezó a hablar de unos libros que tenía. Su respuesta sobre lo que no ha pasado y el comentario de 2012 me hicieron reír.
No le di mucho peso, pero quedó como una anécdota rara. A veces, la gente dice cosas sin mucho sentido y uno solo se queda pensando en ello. En mi segundo año de secundaria, nos sentábamos en mesas grupales en la clase de arte. Había un niño que era bastante inteligente, le gustaba la robótica. Era estudiante de segundo año con solo 14 años, tomó clases muy difíciles de matemáticas y etc. Sin embargo, hacía cosas realmente raras. Venía a la escuela exactamente con el mismo traje que tenía 2 días seguidos y siempre usaba una chaqueta. Lo conocí un poco y siempre intentaba molestarme haciendo sonidos extraños y rara vez hablaba. Llegaba a la escuela con la misma ropa durante 2 días seguidos y siempre, sin excepción, utilizaba una chaqueta. Esa es una representación de la falta de recursos. Lamentablemente, esta experiencia no me es ajena. Soy un hombre bastante mayor. La naturaleza de mis ocupaciones durante los últimos 30 años me ha puesto en contacto más que ordinario con lo que parecería un grupo interesante y un tanto singular de hombres, de quienes hasta ahora nada que yo sepa se ha escrito, me refiero a la ley. Copistas o escribanos. He conocido a muchos de ellos, profesional y privadamente, y si quisiera, podría contar diversas historias, ante las cuales los caballeros bondadosos podrían sonreír y las almas sentimentales podrían llorar. Pero renuncio a las biografías de todos los demás escribanos por algunos pasajes de la vida de Bartleby. ¿Quién fue el escribano más extraño que jamás haya visto o oído hablar? Me recuerda a un amigo que trabajó en una oficina legal. Era un tipo callado, siempre hacía su trabajo sin quejarse, pero un día simplemente dejó de hacerlo. Nadie sabía por qué. Cada vez que le preguntábamos, solo decía preferiría no hacerlo. Al principio, pensábamos que era una broma, pero se volvió serio. Su actitud se convirtió en un misterio para todos nosotros. A veces, la gente se cansa sin aviso. Chica principal del libro. Era una niña pequeña que ingresó a la escuela secundaria probablemente varios años antes. Súper inteligente, educado en casa y luego arrojado a los lobos de la escuela pública. Caminaba con todos sus libros y carpetas sobre su cabeza apilados, equilibrándolos perfectamente en todas partes. En realidad fue bastante impresionante. La dejé en paz y la mayoría de mis amigos también lo hicieron. Para ser honesto, creo que la mayoría de la gente estaba simplemente asombrada por esta habilidad. Entonces una vez me di cuenta de que ella viajaba en el mismo autobús que yo, pero lo descubrí de una manera muy desafortunada. Estaba sentada en mi asiento, charlando con unos amigos cuando sentí que algo me tocaba el tobillo. Miré hacia abajo y ella estaba ahí abajo, arrastrándose y agarrando mis tobillos mientras gritaba / silbaba. Cuando la atrapé, rápidamente se alejó de su asiento y fingió que no había pasado nada. Después de eso, dejé de viajar en autobús a casa. Esa chica de los libros era única. Todos se asombraban de cómo podía equilibrar esos libros en la cabeza. Un día, me di cuenta de que subía al mismo autobús. Me distraje hablando con amigos cuando sentí algo en mi tobillo. La vi ahí, arrastrándose y gritando. Rápido se fue a su asiento como si nada. Desde entonces, decidí no volver a usar el autobús. A veces, es mejor mantenerse alejado de lo extraño. Me encanta la idea de que alguien espíe el patio del campus. Entrada de diario 21 de abril del 13. Un tipo con pantalones cortos tipo cargo y una visera al revés tocando Red Hot Chili Peppers a todo volumen en sus parlantes portátiles. Esta noche sueño con Californication. Recuerdo una vez en la universidad, un amigo se sentó en el patio con su guitarra. Empezó a tocar algunas canciones de los Red Hot Chili Peppers. Todos se juntaron alrededor, disfrutando del ambiente. Era una vibra relajada, como si el tiempo se detuviera. La música era una buena excusa para conocerse, y algunos empezaron a cantar. Esa noche, me di cuenta de lo fácil que es conectar con extraños. Durante mi primera semana de universidad estaba charlando con un amigo afuera de un edificio del campus. Un tipo se coló detrás de mi amiga, le puso una mano en la espalda y le dijo, no mires ahora, pero hay un tipo mirándote desde la gran ventana del segundo piso, y literalmente se escapó. Ambos miramos. Había un tipo mirándonos desde la ventana del segundo piso. Él sonrió espeluznantemente y se escabulló hacia atrás, fuera de nuestra vista, desde la ventana. Lo reservamos tan rápido que probablemente parecíamos locos. Con toda honestidad, probablemente eran un par de chicos de último año que jugaban a asustar a los novatos. Pero hombre, ganaron. Es una historia curiosa. A veces la universidad puede ser un poco rara en esas primeras semanas. La forma en que ese chico se acercó y luego salió corriendo fue bastante ingeniosa.
Supongo que los estudiantes mayores siempre buscan formas de divertirse a costa de los nuevos. Esa sensación de miedo y adrenalina es algo que no se olvida. Al final, fue un buen recuerdo de esos días de novato. Quiero decir que esto puede depender del contexto. Si son unos pocos días de caminata por las partes más peligrosas de la selva amazónica, las amistades pueden construirse con bastante rapidez. ¿Algún tipo borracho que conociste en una fiesta? No. Realizar estudios en el extranjero parece facilitar la formación de amistades rápidamente. Explorar la ciudad y compartir clases crea un sentido de unidad que resulta efectivo en este momento. Esto es fundamental, ya que es necesario contar con estas conexiones cuando se regrese a casa. Mi hermano se mudó de Canadá a Europa en 2000. En el aeropuerto, justo cuando lo perdemos de vista pasando el control de seguridad, su mejor amigo se vuelve hacia mí y me dice, «Hola, nuevo mejor amigo». Pensé que era una broma, hasta que me invitó a salir poco después y nos llevamos muy bien. Hemos sido compañeros de cuarto varias veces y nos hemos mantenido en contacto viviendo a 1000 millas, 1600 kilómetros, de distancia. Hemos asistido a las bodas de los hermanos del otro y él fue el padrino de la mía. Lo que intento decir es, ambos somos raros. Es curioso cómo a veces las cosas más inesperadas pueden llevar a grandes amistades. Yo también tengo un amigo con el que me hice cercano de forma similar. A veces, esas conexiones raras y poco probables resultan ser las más duraderas. No se trata de la distancia, sino de lo que compartes con esa persona. Al final, lo importante es tener a alguien con quien puedas ser tú mismo, sin importar lo raros que seamos. No tengo idea si fue tu amigo o no, pero anoche en un Meijer en el Medio Oeste estaba comprando comida para perros y escuché unos graznidos, repetidos desde el otro lado de la tienda. Puede que no haya sido John, pero su gente definitivamente lo es. Todavía aquí afuera. Suena interesante. A veces, los lugares comunes pueden ser el escenario de momentos raros. Recuerdo una vez en un supermercado, escuché algo similar. Era un grupo de niños imitando a las aves. Al final, no era nada, pero fue divertido ver a la gente mirando. Al final, siempre hay algo inesperado que puede suceder en un lugar familiar. Conocí a un tipo así. Un tipo genial y divertido, simplemente mintió sobre cada detalle sin ningún motivo. Me dijo que se acostó con más de 120 mujeres una vez y nunca usó condón una vez. Como 2 meses después, me dijo que se había acostado con unas 90 mujeres y que siempre usaba condón. Simplemente no entiendo la necesidad compulsiva de mentir. Conocí a alguien así. Era un tipo divertido, pero mentía por cualquier cosa. Un día me dijo que había estado con más de 120 mujeres sin usar protección. 2 meses después, bajó el número a 90 y dijo que siempre usaba condón. Es raro cómo algunas personas sienten la necesidad de cambiar sus historias. Eso me deja pensando en por qué. 1. Ser cinturón negro. ¿Qué pasa con esto? Una vez un chico nos dijo esto en mi oficina. No sabía que el esposo de uno de mis compañeros de trabajo, que también trabaja en la empresa en otro departamento y ocasionalmente pasaba por nuestro equipo, es en realidad cinturón negro e instructor de taekwondo como segundo trabajo. Un par de preguntas rápidas sobre sus experiencias con el entrenamiento y lo callaron de inmediato. Ha estado presente en la cultura popular de tal manera que es fácilmente identificable, pero es lo suficientemente extraño como para que la mayoría de las personas no tenga el conocimiento suficiente para cuestionarlo correctamente. Oh, hombre. Mi universidad tiene poco más de 1200 estudiantes y nosotros los tenemos todos. Uno más que agregaré a la lista es este tipo al que a menudo se le puede encontrar vistiendo una gabardina, un sombrero de fieltro y la clásica combinación de calcetines y sandalias. Su forma favorita de moverse por el campus es en monociclo. Sin duda, tengo un gran interés en conocer a esta persona. Si Rared y 4chan tuvieran un hijo que personificara la cultura de memes, creo que sería alguien como él. Probablemente trabaja para el parque y no se junta con otros humanos con demasiada frecuencia. Trabajé en el camping durante un tiempo en invierno. A veces simplemente decides meterte con gente así para ayudarte con tu aburrimiento. Recuerdo una vez en un campamento de invierno donde trabajaba. Con el frío y la soledad, decidí hacer algunas bromas a los visitantes. Sin hacer daño, solo para ver sus reacciones. Era una forma de entretenerme y romper la rutina. Al final, la risa era lo mejor, tanto para ellos como para mí.
A veces, el aburrimiento puede llevar a cosas divertidas. Una vez trabajé con un chico que comenzó como maestro sustituto, pero luego pasó a ser comentarista de eventos deportivos locales. En su primer trabajo secundario, estaba tan asustado y ansioso, que inventó una identidad falsa con acento irlandés, así que si los niños terminan burlándose y odiando a alguien, no es el mismo. O esa era su lógica. Su nuevo trabajo finalmente lo llevó a cubrir un partido de fútbol en esa misma escuela. Los niños lo escucharon hablar y dijeron, espere, ¿dónde quedó su acento, señor O'Grady? Esa historia me recuerda a un amigo que también tuvo un comienzo incierto. Al principio, no se sentía seguro hablando frente a un grupo, así que también adoptó un personaje. Con el tiempo, se dio cuenta de que era mejor ser él mismo. Ahora es un buen presentador y a veces bromea sobre su época con el acento falso. La gente aprecia la autenticidad, al final de cuentas. Estudiar en el extranjero también parece forjar amistades bastante rápido. Aventurarse por la ciudad, tomar clases juntos, esa mentalidad de nosotros contra el mundo parece estar funcionando bien para mí ahora, lo cual es bueno porque necesito estas conexiones cuando vuelvo a casa. Estudiar en el extranjero hace que las amistades se formen rápido. Recorrer la ciudad y tomar clases juntos crea una conexión única. Esa mentalidad de nosotros contra el mundo resulta efectiva. Creo que esas conexiones van a ser útiles cuando regrese a casa. Es curioso cómo estas experiencias nos unen de manera tan rápida y fuerte. Al final, esos amigos son los que realmente importan. Salí con una chica hace unos meses. En la segunda cita, me dijo que no tenía defectos, y después de menos de una semana me invitó a conocer a sus padres. Luego, 2 semanas después, ella rompió conmigo porque me moví demasiado rápido, después de enviarle fotos de un viaje que hice, fotos que ella había solicitado. Es curioso cómo a veces las cosas parecen ir bien y luego todo se derrumba. Conocí a alguien que parecía interesada, incluso habló de conocer a su familia. Pero todo cambió de la nada. Me parece extraño que algo tan pequeño como unas fotos pueda hacer que alguien se sienta incómodo. Al final, puede que nunca sepas lo que piensa realmente la otra persona. Las insoportables parejas publican todo en Facebook son siempre las que están al límite. La gente hace esa mierda para convencerse de que su relación fallida no está fallando tanto como en realidad. Es interesante cómo a veces la gente muestra una cara en redes sociales que no coincide con la realidad. Recuerdo a unos amigos que siempre publicaban fotos felices juntos. Un día, los vi discutir en un café y fue obvio que había problemas. No sé si la presión de las redes les afectaba, pero me pareció que intentaban convencerse de algo que no era cierto. Al final, no duraron mucho. Acordado. Realmente tampoco lo encontré demasiado extraño. Por otra parte, mi esposo y yo una vez vimos una cabra muerta al costado de la carretera y nos dimos la vuelta para poder coger su cráneo. Quizás por eso Joe no me resulta extraño. La verdad, eso suena un poco fuera de lo común. Pero a veces, la gente tiene sus propias formas de conectar con lo extraño. Recoger el cráneo de una cabra muerta es un poco raro, pero al final, cada quien tiene sus cosas. La vida está llena de momentos inusuales que pueden no parecer tan raros para algunos. Sí, es realmente extraño. Cuando estaba en la escuela secundaria, mis amigos venían a mi casa después de la escuela para pasar un rato y luego regresábamos para practicar atletismo. Mi casa estaba como a 5 minutos a pie de la escuela, así que podíamos salir y regresar fácilmente. Este niño que estaba en el equipo de atletismo pero nunca habló con nosotros de alguna manera sabía que siempre íbamos a mi casa, simplemente un día nos siguió a todos hasta mi casa. Estábamos todos adentro y tocó a mi puerta. Abrimos la puerta y decimos, ¿qué estás haciendo aquí? Fue incómodo. Eso me recuerda a una vez en el instituto. Un amigo y yo siempre nos juntábamos en casa de uno de nosotros antes de salir. Un día, un chico de nuestro equipo de fútbol, que nunca había hablado con nosotros, apareció. No sabía cómo había llegado. Al abrir la puerta, nos miramos, un poco confundidos, y solo le preguntamos qué hacía allí. Fue un momento raro. No supimos qué hacer. Había un niño así en mi escuela secundaria que era conocido como el niño Naruto. Le dije esto a mi esposo recientemente y dijo que ellos también tenían uno de esos, también llamado Naruto Kid. No sé qué hacer con esto. Suena interesante. En mi escuela también había un tipo que siempre hablaba de animes y practicaba técnicas de ninjas.
La verdad, era muy raro, pero todos lo aceptábamos. Siempre fue el centro de atención, aunque a veces más por sus locuras que por otra cosa. Al final, creo que todos tienen a alguien así en su vida escolar. Es curioso cómo esas cosas pueden ser tan comunes en diferentes lugares. He visto exactamente una persona a lo largo de mi vida en público que realmente llevaba una capa. Fue el mismo año en el que también vi a una persona completamente diferente que vestía túnicas no religiosas o que iban a la corte. También una primera y única vez. 2015 fue un año extraño. Creo que todos tenemos esos momentos raros. Recuerdo que una vez vi a alguien con un sombrero enorme en la calle. Era tan inusual que no podía dejar de mirarlo. Ese tipo de cosas te hacen pensar en lo que la gente elige usar. A veces, la moda es simplemente extraña y memorable. 2015 parece haber sido un año lleno de esas sorpresas. No sentía ninguna reverencia por los niños populares y les decía dónde ir cuando eran groseros, para su asombro. Parece que simplemente no tenía miedo de enfrentarse a la gente popular por ser unos idiotas. Él estaba en el equipo de baile porque había tomado danza y gimnasia desde que tenía como 4 años, y era hetero. Parece que se sentía cómodo con quien era y no ocultaba sus pasatiempos y no se sentía sujeto a normas de género. En otras palabras, era genial. Parece que tenía una personalidad fuerte. No le importaba lo que pensaran los demás y defendía lo que creía. Eso es algo admirable. Además, estar en el equipo de baile y sentirse seguro con sus pasiones muestra que realmente era auténtico. Es bueno ver a alguien romper estereotipos y disfrutar de lo que le gusta sin preocupaciones. Al final, ser tú mismo es lo más importante. Ah, por supuesto. La mayoría de las personas aquí son del tipo con el que nunca hablaría ni en 1 millón de años por mi cuenta, pero es algo interesante para mí dado lo difícil que fue hacer amigos cuando comencé la universidad. Nunca veo hipsters, chicas de hermandad, cadetes del rock y fanáticos de bandas mezclando círculos sociales en casa, y es genial ver cuando tienes cosas en común con personas que nunca esperarías de todo el país. O al menos soy yo quien intenta ser amable con el único chico con el que estaré atrapado durante 3 clases el próximo semestre, así que eso es todo. Al principio, hacer amigos en la universidad fue complicado. Era raro ver a diferentes grupos sociales mezclarse, pero aquí es diferente. Empecé a hablar con un chico que me tocó en clases. No nos conoceríamos en otro contexto. Es interesante encontrar cosas en común con personas inesperadas. Ahora, al menos, tengo a alguien con quien conversar entre tantas personas distintas. Es un buen inicio. Soy autista y no hablaba cuando era niño. Estaba en la educación general porque era un niño muy inteligente, simplemente no hablaba. Estaba avanzado en todo mi trabajo escolar, hasta el punto de que me daban trabajo de los años anteriores. En el Reino Unido no adelantamos un año a los niños. Hablo ahora, pero paso por fases en las que no hablo. Tengo una relación exitosa a largo plazo con un hombre neurotípico muy inteligente y, aunque no tengo muchos amigos, los pocos que tengo son muy cercanos. Te sorprendería lo que nosotros, los niños severamente autistas, podemos terminar logrando. No puedo trabajar, no soy verbal y me cierro en situaciones laborales, pero en otros aspectos de mi vida me va bastante bien, emoticono cara sonriente. Es interesante ver cómo la gente puede superar desafíos. La experiencia con el autismo es única para cada persona. Aunque no hayas sido verbal de niño, tus logros en la educación destacan tu inteligencia. Tener una relación duradera y amistades cercanas muestra que las conexiones humanas son importantes. A veces, la sociedad subestima lo que alguien severamente autista puede lograr. La vida va más allá del trabajo, y eso es lo relevante. Nos sentimos un poco mal por él, así que lo dejamos entrar y pasar el rato con nosotros. Eso no significa que no sea raro, como simplemente venir y hablar con nosotros en la práctica, preguntarnos si puede pasar el rato. Simplemente aparecer, lo que significa que nos siguió sin que nos demos cuenta, es espeluznante por todos lados. Además, cuando lo dejamos entrar se limitó a mirarnos sin decir nada. Normalmente jugamos videojuegos y tratamos de que se uniera y él dijo que prefería simplemente mirar y siguió, parado en silencio mirándonos. No conocíamos a este niño en absoluto de antemano, aparte de que simplemente era un niño en nuestro equipo. Esta situación lo convirtió en ese niño raro en nuestro equipo. Es raro cuando alguien se une así, sin ser invitado. A veces es difícil saber cómo actuar. Quiero decir, está bien ser amable y abrirse, pero este chico no hizo nada para romper el hielo. Solo estaba ahí, observando. Es incómodo, como si él hubiera cruzado una línea. En el equipo todos somos diferentes, me pregunto cómo se siente ahora.
A veces la gente necesita un poco de espacio, ¿no? Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.